Hola, buenas tardes, profesor. Yo voy a continuar con la explicación del razonamiento hacia adelante. El razonamiento hacia atrás ya lo explicó mi compañero, que como nos comentaba, era mediante backtracking y recursividad, haciendo uso de las reglas de los árboles, que dice que vamos escalando en un árbol de nodos, donde vamos a llegar al resultado correspondiente a las reglas que ya habíamos visto en clase. Entonces, en este caso, yo voy a seguir con el razonamiento hacia adelante. Y bien, aquí tenemos el programa. Entonces, por lo que ya habíamos visto, estas son las librerías que se incluyen. Nada más son librerías como para ocupar los hilos, las cadenas y algunos caracteres especiales de C++. Entonces, ahora, por ejemplo, estos son los vectores de reglas que ya nos había definido en el ejercicio anterior, en la práctica que habíamos realizado. Igual con los hechos ya conocidos, que son el 7 y 8. Se hizo así mediante vectores y mediante pares, para que se pudiera identificar que 8, 6 y 5, en este caso, las reglas H8, H6, H5 y H4 H5, perdón, implican H4. Y así consecuentemente con todas las demás. Ya hemos visto estas variables y, como nos explicaba mi compañero, estas funciones simplemente sirven para imprimir el vector, ya que C++ no incluye tantas clases o, por decirlo, métodos que puedan imprimir, que puedan hacer saber si se contiene en el arreglo un valor y así. Este procedimiento, que como nos los muestra, devuelve un vector de enteros, nos va a decir cuáles son los requerimientos que no se conocen. Obtener los requerimientos desconocidos. Entonces, mediante un vector de requerimientos que recibimos como parámetro, lo vamos a definir aquí como vector de requerimientos no conocidos. Vamos a recorrer el arreglo y nos vamos a fijar si ese requerimiento que estamos viendo dentro del arreglo de requerimientos que nos pasaron como parámetros se encuentra dentro del arreglo de hechos. Y si no se encuentra, se inserta dentro de este vector de requerimientos desconocidos, a lo cual lo regresamos. Continuamos. Este es el procedimiento que ya explicó mi compañero. Y empezamos con las funciones que son principalmente para aplicar el razonamiento hacia adelante. Esta es la principal, que nos va a devolver un valor booleano dependiendo de si es verdadero o falso. Dice, aplicando racionamiento hacia adelante, ¿qué recibimos como parámetro? Pues recibimos el objetivo a razonar. Aquí lo que hacemos es recorrer el arreglo de hechos para ir agregándolos, ir analizándolos dependiendo de la regla del algoritmo que ya habíamos visto anteriormente en clase. Como podemos ver, se le asigna a esta variable temporal el hecho que está dentro del arreglo y que estamos analizando en este caso el índice 0. Ahí nos mostramos cuál estamos utilizando. Lo que vamos a hacer es que con esta función llamada look for best forward rule, vamos a analizar cuál es la regla más factible, como lo habíamos visto, porque puede ser que este hecho se encuentre dentro de varias reglas y tenemos que decidir cuál es la correspondiente para que podamos ocuparla. Y nos vamos a esta función. Aquí está. Como podemos ver, esta función nos va a devolver una estructura par que tiene un vector de enteros y un entero. Y por lo que nosotros vamos a buscar es aquí cómo recibimos como parámetro la condición. Definimos una estructura así como... Esta es la primera estructura que se define en esta parte. Es un vector de reglas que nos va a servir para encontrar tanto como teníamos la estructura anterior, donde teníamos una estructura par que contenía
un vector de enteros y un entero. ¿A qué me refiero con vector de enteros? A las reglas que son antecedentes como h6, h5, en este caso representadas por números y su consecuencia. Tenemos que definirlas para que podamos encontrar cuáles son las reglas que tienen esa condición que nos mandaron como antecedente. En este caso estamos analizando el primer hecho, que es h7. Entonces nos vamos al... son variables temporales que vamos a ocupar más adelante. Y aquí está lo importante. Declaramos un vector thread llamado threadList. Esto nos va a servir para poder hacer este procedimiento mediante hilos. En el procedimiento hacia adelante no se pudo implementar tanto en el procedimiento original, sino más como apoyo a poder revisar estas condiciones si cumplen o no de una manera más dinámica con hilos y con un arreglo de hilos. En este caso vamos a recorrer el par de vector y entero y nos vamos a fijar que sí lo contiene en la primera regla, o sea, que si está en el antecedente, como lo estábamos viendo en el algoritmo, lo vamos a introducir en el match rules, que es una estructura definida, me parece que aquí, como lo dije, es una estructura vector que va a contener entre cada uno de esos elementos un par que a su vez tiene un vector de enteros y un entero. Entonces a esto me refiero, a que vamos a encontrar esa regla y la vamos a introducir en este vector si es que cumple con esa condición de que se encuentre como antecedente. Entonces ahora continuamos con el siguiente for, que es precisamente lo que comentaba de checar que los hilos que mediante los hilos podamos hacer este procedimiento, metiéndolos en la lista de hilos y lanzándolos con este for, haciéndoles el join correspondiente para que pudiéramos resolver esta incógnita. ¿Cuál incógnita? Lo que vamos a obtener es que si ya no tenemos un arreglo mayor, esta condición nos va a determinar que si tenemos el arreglo de reglas correspondientes a cuáles quedan como antecedentes, que es mayor a 0, significa que encontró más reglas, le vamos a regresar esas reglas, pero en el mejor índice. ¿Y cuál es el mejor índice? Es el que define nuestra función que se encuentra en esa parte de arriba. Aquí, como podemos ver, es una función simplemente booleana, es una función void que no va a retornar nada, simplemente va a ser el procedimiento para saber cuál es ese índice que puede ser el mejor mediante las reglas de criterio que nos dijo que son las de menor índice y saber cuáles son las que tienen más condiciones conocidas. En este caso tenemos igual un entero, un vector, que igual va a fungir como lo había comentado, un vector que tiene un par, que a su vez tiene un vector y un entero, y se llama match rules. Entonces ese vector de match rules, vamos a primero tener un vector normal y se va a llamar requerimientos. Lo que vamos a hacer primero es obtener el primero de esos para poderlos ir iterando. Vamos a seguir con el actual known fast. ¿Cómo se iteran? Pues mediante los hilos. Como los habíamos visto, se van a hacer mediante una lista de hilos. Entonces estos hilos lo van a hacer simultáneamente. Entonces actual known facts, que significa hechos actualmente desconocidos, es igual a la función que había comentado apenas, la que nos va a obtener todos los requerimientos que no se tienen. Y aquí, esta es la clave de este método, que dice: si no conocemos si la variable actual unknowFacts es menor a la que hay unknowFacts, esto significa que es menor en el índice que nos corresponde. Entonces tenemos que obtenerla y mediante esas funciones bloqueamos, hacemos un swap y es esto lo que nos va a definir cuál es el mejor índice. Es el que se obtuvo mediante esta regla.
Volviendo con esto, aquí nos dice, nos va a devolver el match rule en el mejor índice. Entonces, aquí este algoritmo nos va a devolver el par de vector y entero, que es básicamente la regla que obtuvimos. Ahora, continuando aquí, aquí nos quiere decir que si no fue encontrada la regla, entonces el procedimiento necesita finalizar. Nada más hacemos un break, si no se encontró, en best rule. Y aquí vamos a ver si los requerimientos son satisfechos para esta regla. Dice sí, la función getUnknownRequirements, que ya hemos visto que era para obtener requerimientos desconocidos, con como parámetro bestRule en su primera posición y del tamaño es igual a 0. Entonces vamos a checar. bestRuleSecond es nuestra variable que nos va a indicar hasta dónde tenemos que terminar este procedimiento. En este caso vamos a terminar este procedimiento simplemente hasta cuando se confirme que bestRuleSecond obtenida mediante los procedimientos anteriores es igual a la meta. Entonces en este caso, si es igual a la meta, bueno, vamos a regresar. Como ya lo habíamos visto, la meta se obtiene hasta que nosotros tengamos ya nuestra base de conocimientos, los que antes habíamos obtenido y habíamos elegido mediante el algoritmo. Y al momento de encontrarlos, entonces podemos determinar que ese hecho es cierto. Entonces aquí es lo que se nos comenta. Si se contiene la meta dentro de los hechos, entonces devuelve verdadero y si no devuelve falso. Este algoritmo puede resultar un poco bastante complicado dependiendo del grado de conocimiento y también de las estructuras utilizadas, pero asemejándose a una matriz puede ser que un vector o un par hecho de un vector de enteros y entero pueda fungir como nuestras reglas, como lo habíamos visto, no tanto como una matriz, sino como vector, una lista de listas, por así decirlo. Entonces en este caso voy a ejecutar, a compilar, y voy a retomar el ejemplo que vimos en clase, donde los hechos conocidos que teníamos eran H7 y H8, y como podemos ver, las estructuras se van a ir iterando hasta que podamos encontrarlo. Dependiendo de cómo hicimos el procedimiento de clase, se va a determinar este también aquí. Termina de compilar. Y nos pide ingresar los hechos conocidos en la base de conocimiento. No voy a ingresar 8 y 7 porque como lo habíamos comentado se maneja mediante números 7 y 8. Y ahora vamos a poner cuál es la meta o nuestra objetivo. 2. Y como podemos ver, dice ahora usando el 7, 7, 8, 6, 8, 7, 8, 6, 1. Y así vamos agregando conforme lo habíamos hecho dentro de nuestro algoritmo. En la base de conocimientos van a quedar los hechos 7, 8, 6, 1, 5, 9, 4 y por último nuestra meta 2 a la que llegamos como conclusión. Entonces podemos ver que mediante este mensaje de successful nos indica que sí se pudo completar y que el hecho es factible y viable. Bueno, eso sería todo por el momento. Mi compañero ya nos explicó cómo resolver este algoritmo mediante backtracking y otros métodos que pueden ser de igual manera muy factibles al momento de hacer ese procedimiento y al igual que este que hizo de la misma manera, cambiando la forma de hacerlo, simplemente con la identificación de las reglas que nos había hecho, con estructuras funcionales básicamente, con iteraciones y con condiciones que necesitamos saber definidas dentro de nuestra práctica. Bueno, eso sería todo por ahora. Hasta luego.